Sí, es correcto. Ustedes me dicen. Iniciamos en 3, 2, 1, acción. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí su servidor Lalo Aros en un episodio más de From the CEO's Office. Recordándoles que estamos en la temporada 3, episodio 5. El día de hoy se encuentra con nosotros todo un referente en el medio de los seguros, el gran Luis Ángel Mera, famoso. Y ahorita que platicamos, creo yo que estás en la industria equivocada, deberías de escribir libros, tienes una facilidad increíble, la verdad, poca gente que conozco como tú. Luis Ángel, primero que nada, bienvenido aquí al programa. ¿Qué tal? Y pues me gustaría que la gente te conociera un poquito más. Créeme que el tema de los seguros, como cuando eres tan bueno en algo así, el tema de los seguros es lo de menos, ¿verdad? Digo, ya ahorita si tú me vendes un seguro, te compro todos, ¿verdad? Porque de tan bueno que eres, ¿no? Muchas gracias. No, Lalo, un placer estar aquí. La verdad, Racing y Eduardo siempre han sido un referente para mí. Yo tuve la oportunidad de venir a tu oficina hace muchos años, vine, hice negocios con tu equipo, sí. Y te he seguido como un líder de la industria con mucha admiración por el proyecto que construiste, sí. Y muy honrado de poder ser tu proveedor inicialmente, sí. Y después la vida nos permitió conectar, hablamos un poco de tu vida, de la mía, sí. Y de eso que uno siente chispitas y dices, oye, me gusta el ser humano, ¿sí? Digamos que estoy muy contento de poder estar aquí y contarte un poquito más de qué soy, qué es lo que hago. Claro. Y en el medio de los seguros, Luis, como en cualquier otro medio, pues obviamente pues hay competencia, ¿verdad? Digo, y siempre va a haber ese gran diferenciador de por qué comprarle a A o por qué comprarle a B. ¿Cuál crees tú que sea ese gran diferenciador de tu compañía? Mira, yo lo primero es que no estoy directamente en el mundo de los seguros. Nosotros le dimos como una vuelta a esto, encontramos una oportunidad en México en particular, y lo que hicimos fue crear un canal para que el operador logístico Freight Forwarder pudiera contratar directamente con la aseguradora seguros. Entonces realmente no estoy metido en el mundo de seguros, sino tenemos una compañía de InsurTech, de tecnología, que es como un marketplace donde uno entra y puede comprar directamente con la aseguradora y la aseguradora te factura y la plataforma y el marketplace digamos que te ayuda a dar servicio para que tú puedas gestar esa relación de manera efectiva. Sin embargo, digamos que yo realmente no soy un asegurador, nunca trabajé eso, sino mi experiencia fue realmente como logístico, como colega tuyo. O sea, yo trabajé 10 años en Maersk primero, donde tuve la fortuna, fue una compañía que me abrió las puertas tremendamente. Yo soy un niño, digamos, o era un niño de Ciudad Chica en Colombia, de una familia con mucho trabajo y muchas dificultades, y llego a la gran capital, a Bogotá, en Colombia, a emplearme en una multinacional que era Maersk, y estos daneses, como ignoran todos los patrones sociales cuando llegan a los países, pues contratan a este chavo que llegó de la ciudad. Yo me acuerdo que me fui a Bogotá, que es una ciudad fría por lo que está muy alta, y yo soy de ciudad caliente, ¿no? Y yo nunca tenía corbata ni saco, ¿no? Y entonces primero me compré mi primer saco y mi primera corbata, pero en Cali somos es una ciudad más de sangre caliente, hay negros, entonces somos medio tropicalones. Sí. Entonces, y en Bogotá la gente es muy formal, de negros, muy cachacos, le dicen en Colombia. Y yo me compré el traje que para mí era el más bonito, era saco verde, camisa doradita, así como, y yo creí que estaba... Muy discreto, muy discreto. Ese fue mi primer contrato, y es que llegué con mi saco verde y camisa doradita. Mi esposa, que la conocí más o menos en esos días, se ríe de mí con ese cuento de que yo creía que estaba súper elegante con mi saco verde y camisa dorada. Pero bueno, tuve la fortuna de educarme con los daneses de Maersk. Me educaron mucho, me acogieron, y es una compañía que yo respeto y quiero mucho. Fue mi primer gran maestro. Y después estuve después de estar 10 años con ellos trabajando en Singapur, Dinamarca, Panamá, me
me enamoré de los freight forwarders. O sea, empecé a conocer freight forwarders y me encantó la manera como ellos logran relacionarse con el cliente final. Así es. Entonces decido dar el salto, me salgo de la naviera y digo, no, me voy a acercar más al cliente, quiero aprender un poco más a ser más emprendedor, y la manera que lo vi en ese momento fue irme a un freight forwarder muy exitoso en Colombia, y con él y con el dueño fundador, una de las personas que también fue mi gran maestro, David Casim, el fundador de Blue Logistics. Sí. Con él aprendí montones, aprendí mucho, sobre todo la parte de negociación, pricing, es uno de los mejores negociadores que yo conozco, y armamos un esquema regional, ¿no? Abrimos un montón de oficinas en toda Latinoamérica, en China, en Hong Kong, en Brasil, en Argentina, en México, en Ecuador, sí. Y regionalizamos una compañía que era local, ¿no? Después estuve un par de veces estuve en una compañía, en Damco, del grupo de Pimol-Emers, y también estuve después con los americanos de Crane Worldwide. Ah, ¿cómo no? Sí. De Houston. De Houston, tremenda empresa también, no? Y que el dueño, Jim Crane, hizo una fortuna importante cuando vende a Eagle Global Logistics. Es correcto. Y con esa lanita se compra los Astros de Houston, y ahora tiene equipo de béisbol, ¿no? Sí, yo creo que es el único de freight forwarder que tiene equipo de béisbol. Sí. Y además lo compró después de 22 años de no ganar nada, y ya lo ha hecho ganar 2 veces la Serie Mundial. Sí. Entonces, esa fue como mi carrera. Aprendí de la estructura y, digamos, la formalidad y el mundo naviero, que es distinto al forwarder de Maersk, y además de eso, digamos que el emprendedorismo puro con Blue. Luego en Damco tuve como un middle story, una historia ahí de mi edad, y luego fue, sobre todo lo que me gustó mucho de Crane fue la parte de aprender a vender. Okay. Me parece que fue donde venden mucho valor, y los americanos son unos reyes de las ventas, y fue como muy interesante. Muy prácticos para eso, ¿no? Y en ese caminar yo descubrí que había una ausencia de servicio en algunos países latinoamericanos con el tema de gestión de riesgos, seguros, especialmente para los freight forwarders. Sí. Eso en Colombia está hiper desarrollado. En Colombia, cuando un cliente de un generador de carga, un cliente dice, oye, necesito asegurar la carga, en su cabeza nunca piensa, llama al corredor de seguros, sino que siempre piensa, llama al freight forwarder. Okay. Cambió el mercado allá. Entonces, mira qué interesante que, sí, que lo tengan ya. No, el cliente lo tiene automáticamente, sí, en su cabeza, porque saben que, mira, el corredor de seguro, ¿qué hace? Para conseguir una cita con un cliente final, pues tiene que hacer la cita, va una vez al año y ya, ¿sí? Y normalmente la persona que le negocia la póliza no es el mismo que tiene la necesidad, o sea, no es el de supply change. Así es. Mientras, por el contrario, el freight forwarder habla con su cliente todas las semanas, y además de eso puede gestar el riesgo. Él puede, sí, contratar un mejor camión, ponerle un dispositivo de GPS, porque él controla, sí, la cadena de suministro. Completamente. Entonces, en Colombia eso pasó, y las aseguradoras se querían salir de ese segmento porque en los años 90 y 2000 la seguridad estaba muy grave allá. Sí. Entonces, la manera en que el mercado evolucionó es que dijo, ok, vamos a seguir vendiendo seguros de transporte, pero no por este camino, vamos a venderlo a través de los forwarders para que ellos se vuelvan buenos haciendo esto. Sí. Y ese modelo funcionó, y hoy en día hay empresas en el segmento de logística, sobre todo en los mercados maduros, que se hacen una porción muy importante de sus ingresos con, sí, esta línea de negocios. Y entonces eso fue lo que yo noté, por lo que tuve responsabilidad regional en estos freight forwarders, y tuve responsabilidad en México, y empecé a ver que aquí había una necesidad, y yo soy muy cercano a México. Yo me vine a vivir aquí a los 12 años, sí, y mis padres viven acá, y mis hermanos, entonces de alguna manera conozco los dos países, ¿no? Oye, súper bien. Y qué interesante, fíjate cómo evolucionaron aquí en México, pues obviamente estamos muy atrás en esa parte. Yo creo que apenas vamos echándole ganas para llegar a algo así, pero qué interesante el que un cliente, cuando quiere contratar un seguro de carga para la mercancía que va a enviar, en vez de revisar, muchos aquí típicamente te dicen, es que tengo mi póliza global, es que tú sabes, ¿no? Y qué interesante el que lo primero que piense sea un freight forwarder,
Ojalá y nosotros lleguemos también a ese nivel, y a ese nivel también de poderles dar una asesoría correcta, ¿no? De qué tipo de seguro necesitan, etcétera, etcétera. Pues las condiciones están dadas totalmente para que eso pase. Primero porque el forwarder vende algo que es mucho mejor que seguros. Él no puede vender seguros, pero yo lo explico de esta manera, la ley mexicana te permite comprar seguros a favor de un tercero. Así es. Entonces tú la compras y tú vas a vender un servicio distinto. Entonces yo muy coloquialmente al estilo mexicano lo explico como tú puedes comprar tortilla, pero vendes tacos. ¿Sí? Entonces compras la tortilla, que es la póliza de seguro, pero al cliente le vendes un servicio de prevención, de optimización de su seguridad, incluye una póliza de seguro y que además de eso le quitas la pesadilla de encima del reclamo, que es algo que nadie quiere pasar por encima de eso. Completamente. Entonces ahí es donde descubrieron algunos forwarders, como ustedes nos descubrieron esta oportunidad temprano, y entonces se está creciendo rápido, en un modelo muy interesante donde no hay intermediación, sino que ustedes compran esto directamente con las aseguradoras. Entonces eso es como lo primero. Sin embargo, un poco para contarte, pues hay veces uno tiene como propósitos en la vida, pero la vida te sorprende y te dice, mira, güey, aquí hay como un propósito más grande, tú no me entiendes, el universo te dice. Y lo que pasó fue que yo, cuando lancé esta InsurTech en México, salimos y me quedé encerrado con el COVID, y me tocó volverme un poco más público. Claro. Sí, me tocó volverme un poco más público. Eso implicó que yo tenía que ser más visible para poder abrir más puertas rápido. Y entonces, digamos, me animé a ser más visible por LinkedIn, a publicar más seguido. Me eduqué en eso, me capacité mucho, me gasté bastante dinero en eso. Y eso terminó acelerando nuestro proceso comercial. La verdad nos ha ido muy bien, pero también en el fondo terminó generando como una misión más grande de la que inicialmente yo había concebido para esto, y es que yo creo que nuestra industria le hacía falta, a la industria de la freight forwarder, completamente, le hacía falta como puntos de conexión, de diálogo, de mirar qué nos está doliendo a todos como industria. Y entonces ha tenido una resonancia muy alta, pues mis escritos y los espacios que estoy abriendo con los colegas de la industria, y es algo que me tiene muy contento porque es como que cuando tú encuentras tu Ikigai, ¿no? Sí. Ese Ikigai que es como que yo soy bueno para esto, me encanta hacer esto, le estoy solucionando un problema que le duele al otro, y la otra es que incluso están dispuestos a pagar por eso. Aparte. ¿No? ¿Sí? Entonces, cuando esas 4 condiciones se dan, entonces uno dice, wow, qué bien haber encontrado este spot, y es un spot que no todo el mundo, pues que es como mi historia de vida, porque yo soy logístico, soy freight forwarder, ahora tengo la fortuna de ser neutral en la industria, que es una neutralidad que defiendo a capa y espada. O sea, casi todos los días me ofrecen, vente a trabajar conmigo, quieres ser socio, no sé cuánto, Yo le digo, no puedo, viejo, porque no le va a gustar a Lalo que yo sea socio. No, y aparte yo creo que tú ya encontraste ese cometido en tu vida, ¿no? Porque yo creo que logras el mezclar la parte de tu negocio con toda esta gran narrativa que empezaste a hacer durante la pandemia y que te fuiste especializando poco a poco, y que el día de hoy yo creo que la gente se queda esperando algo más. Se queda esperando a ver qué artículo vas a sacar, qué nos vas a compartir, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que, como te digo, es un don. Digo, no necesariamente todo el mundo podemos tener esa gran narrativa que tienes tú, y que te sirve mucho para poderte posicionar como un gran diferenciador, porque independientemente de que a lo que te dediques, pues a lo mejor desconozco qué vendes, pero yo te lo voy a comprar porque eres muy bueno haciendo toda esta narrativa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un sello característico tuyo, ¿no? Así es como yo lo veo. Gracias, Lalo. Sí, eso fue la verdad un poquito de ensayo-error. Yo quería transmitir mi mensaje como todos queremos. Si uno está seguro de lo que puede ofrecer y lo que ha hecho, pues al principio los clientes no te escuchan porque no sabes, hay una distancia, hay un gap. Entonces tú tratas de comunicar eso, tratas de comunicarlo, hasta que de pronto encuentras
yo al principio pues hablaba mucho del tema que era el que estaba haciendo, que era seguros y riesgo y esto, y me di cuenta por ensayo y error que ese no estaba en el top of mind de mi cliente ideal, que es el freight forwarder. Entonces, mi cliente ideal, ¿qué está pensando? ¿Cómo crezco mi cliente, mi forwarder? ¿Cómo lo mantengo sostenible y confiable y no tengo sorpresas y problemas? Entonces, pero sobre todo el factor crecimiento es como el que te ocupa el 80% de la cabeza, sobre todo si eres el CEO de un freight forwarder. Claro que sí. Y entonces, pues yo dije, no, tengo que empezar a hablar de esto. Y dije, voy a hablar de esto. Y era un tema que yo había sufrido porque yo fui CEO de 3 freight forwarders prácticamente. Diferentes y te tocó ver diferencias, ¿no? Diferencias. Y la otra es que hay veces esa posición es una posición muy sola. Porque tú no puedes ir a decir como tú dijiste. No, a veces, siempre. Siempre, sí. Entonces, tú no puedes irle a llorar a tus empleados porque te ven débil y transmites esa emoción y se dispersa por toda la organización. Así es. En la casa tampoco puedes transmitir eso porque se azara la familia. Así es. ¿Sí? A la naviera ni tienes que menos como un roble porque es que te vean débil financieramente. Entonces, ante todo el mundo es una máscara y eso es duro. Duro. Yo tuve una época que me tocó muy duro en Danco, por ejemplo, me tocó despedir un poco más de 200 personas porque habían cometido errores y yo fui el que me tocó arreglarlos, pero eso me dejó muy cargado y generó incluso cambios importantes en mi vida, esos puntos de inflexión. Entonces, fue para decir lo que me ha pasado con esto es que algunos CEOs me llaman y me dicen, oye Luis, porque sienten como que pueden hablar con alguien que entiende en los pantalones que él está en este momento. Y siendo neutral, con mayor razón. Claro, y siendo neutral, y eso me empezó a pasar con los clientes de seguro, me llamaban a decir, oye, tengo un problema con tal naviera, ¿será que me puedes ayudar con esto? O tal, y yo daba consejos a diestra y siniestra cuando podía darle y cuando no le decía, oye viejo, no sé, pero mira esto y revisa esto a ver si de pronto a ver si te funciona. Sí, a ver si te funciona. Y entonces empezó a crecerse un poco el rol inicial, ¿no? Me empecé a sentir que el universo tenía como otro plan conmigo que era perfectamente compatible con el negocio inicial de los seguros. Y una vez un cliente me dijo, oye Luis, yo quiero que me ayudes. ¿Sí? Yo no hacía nada de consultoría ni nada, pero me dijo, yo quiero que me ayudes. Él estuvo viendo el proceso de crecimiento de nosotros de la compañía de seguros y me dijo, ¿será que eso funciona en un freight forwarder? Lo que tú hiciste con LinkedIn y todo eso. Y yo dije, pues yo creo que sí. Los principios que me enseñaron, sí. Yo lo había aterrizado en mi negocio y le dije, bueno, déjame, yo te armo como un plaquete y se lo armé. Y le dije que me diera un tiempo prudente para poderle como garantizar resultados, porque dije, no es que yo te vaya a enseñar algo y eso va a funcionar. Pues no es una varita mágica. Sí, no es una varita, tienes que hacer el paso a paso y tienes que caminar el camino. Yo me demoré como 3 años haciendo esto. Entonces, te lo hago, pero no te vas a demorar 3 años, te vas a demorar, ponle que 3 meses. Pero necesito disciplina, necesito verte todas las semanas un momentito. Y resulta que a este primer cliente le funcionó lo que él estaba solucionando. Él quería llenar más su agenda de trabajo de sus comerciales, él quería tener un discurso comercial que cerrara más. Y la otra que le trasnochaba mucho era la parte de pricing también con las navieras, que no tenía eso calibrado y que las navieras lo estaban montando en el spot rate todo el tiempo y no sabía cómo gestar eso. Y entonces eso era algo que yo ya había caminado, se lo di y resulta que le funcionó. Y también empecé yo a evolucionar mi discurso en LinkedIn, en redes, a encontrar qué era lo que le dolía al forwarder y darle y hablar de eso. Escuchar al cliente, sí, y hablar de eso y hablar un poquito de una manera emocional también, porque nuestro rol es un rol donde si tú te pones a ver las emociones que tienes en el día, en una semana común y corriente, pues pasas de la alegría plena y felicidad a momentos difíciles, y ese up and downs, cuando empecé a reconocerlo y a poderlo plantear en un escrito, que es cortito porque LinkedIn solamente te deja escribir 3,000 caracteres, entonces, y empezó a resonar cosas y entonces, pues, últimamente
en LinkedIn ahorita el último año me vieron como 8,5 millones de impresiones. Wow. O sea, y la otra es que todos son freight forwarders, Sí. de habla hispana la mayoría. Entonces, pues eso está llegándole a muchos colegas de la industria y, Sí. y ahí es donde yo ya digo, bueno, ¿qué hago con esto? Porque es que Sí. esto... Hay una cosa que es vender seguros, pero eso yo creo que esto ya es más grande que sí, eso. claro, ¿Sí? definitivamente. Es algo que no necesariamente lo estaba Sí. buscando, pero llegó como algo, un efecto secundario, Un si lo efecto queremos llamar de secundario. alguna manera, ¿no? Sí. Yo creo que siempre es muy importante, y aquí yo siempre lo hago, ¿no? Trato de compartirlo con los muchachos, aquí en el podcast, con la gente, y siempre les digo, ¿no? Que hay que mantener los ojos bien abiertos, porque las oportunidades se dan y no necesariamente en donde nosotros esperamos, donde nosotros queremos. Entonces eso sí es algo muy importante, que uno tiene que estar al pie del cañón, ¿no? Y estar listo para eso, ¿no? Prácticamente, ¿verdad? Pues Luis, pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad, muy interesante todo. Todo esto, honestamente, me quedo muy impresionado con todo lo que has podido hacer. Eres una historia más de éxito de toda esa gente que pasamos momentos de incertidumbre durante la pandemia y que logramos salir avantes, logramos salir a lo mejor con cosas diferentes y nuevas. Pues prácticamente, Luis, el agradecerte el tiempo y pues a nuestra gente, al todo el público que nos ve, como siempre les digo, recordarles, hay que tener los ojos bien abiertos y encontrar esas oportunidades. Gracias, Lalo. ¿No? Un placer, gracias a ti, y pues bueno, pues aquí vamos a estar al pendiente. Órale. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.